Y vamos a dar paso a la última ponente de la tarde, que es nuestra compañera querida de Bilbao, Yolanda Sánchez, Será en Color, alias Será en Color, que nos va a explicar el proyecto, varios de sus proyectos trabajando con la lana del País Vasco, la lana lacha y carranzana. En algunos de los proyectos ha aplicado las nuevas tecnologías, pues cuando quieras. Gracias, Lala. Agradecer a todos los que os habéis acercado esta tarde para compartir esta tarde de artesanía y agradecer a la ACTM, de la que soy miembro ya 10 años, la invitación que me han hecho. Vengo desde Bilbao, así es que, bueno, encantada. Desde el 2015 vengo incorporando a la artesanía, a mis trabajos artesanales textiles, las nuevas tecnologías. Pero creo que no son incompatibles la artesanía y las nuevas tecnologías. Os traigo un vídeo que preparé para las segundas jornadas europeas del Día de la Lana y que se proyectó el 9 de abril de este año y que creo que resume bastante bien mi trabajo aunando las dos formas, lo que es la pura artesanía con las nuevas tecnologías. Así es que es un vídeo cortito de unos 10 minutos y espero que os guste. Los trabajos que voy a presentar desarrollan una temática de la cultura y tradición del País Vasco, donde vivo. La investigación de las técnicas tradicionales y nuevas tecnologías abre nuevos horizontes en el mundo de la creación para ofrecer y crear nuevos productos donde la lana tenga su protagonismo y sirva como difusión de la excelente materia prima que tenemos a nuestro alcance. Los trabajos que presento se realizan con láser, empleado como herramienta de grabado y también de corte. Presento también la aplicación de la impresión en 3D como molde y como reserva para trabajar el fieltro. No soy la que perturba tu sueño. Es una obra de arte realizada en 2016. La obra, compuesta por 2 almohadas con relleno de lana local, trata de evocar ese uso de la lana que tradicionalmente ha sido tan básico, pero que ya se ha perdido, creando un problema a nivel ecológico, pues se trata de un producto prácticamente indestructible y que actualmente no tiene ningún tipo de mercado. El empleo del láser se realiza sobre las fundas de lino a modo de bordado. Este bordado a punto de cruz era tradicional en la ropa de cama, en las decoraciones de almohadas y de fundas de edredón. Existen diferentes modelos más o menos complicados y trabajados. Estas piezas eran tiras de lino las cuales se bordaban y posteriormente se cosían a un costado de la funda de la almohada y de la funda del edredón. De este modo, cuando se desgastaban por el uso, se descosían las tiras bordadas y se reutilizaban. Aquí he utilizado un detalle de un par de antiguos motivos, manteniendo la forma y diseño del punto de cruz tradicional, pero aumentando la escala y ubicándolo en el centro. El láser crea un efecto de huella muy similar a las que dejan los hilos de los antiguos bordados cuando estos se deterioran y se estropean por el paso del tiempo. Aplicar esta técnica a un objeto de uso del pasado hace romper con todo lo que se pueda entender como tradicional. Las imágenes muestran el proceso de trabajo. Para realizar nuestro propósito se hizo necesario un calibrado de la potencia del láser y del aire o ventilador sobre el textil elegido. El propósito era grabar. El textil de lino es delicado y fue necesario el realizar un muestreo hasta conseguir los parámetros necesarios para realizar ese bordado. Sumitz, la herencia del pastor vasco. Es un proyecto de investigación realizado en 2019 para hacer visible una materia prima en desuso, contribuyendo a su revalorización y difusión a través de objetos funcionales de uso cotidiano. Es decir, el propósito en este caso es generar un producto comercial. Sumitz está realizado con lana de ovejas autóctonas lacha y carranzana, además de lana merina, por el uso e importancia económica que tuvieron en otro tiempo en el País Vasco. A la lana autóctona de consumo local se sumaba la lana merina llegada desde Castilla al puerto de Bilbao, donde se embarcaba rumbo a las fábricas textiles de toda Europa. Antaño, cada pastor hacía su propio queso con la leche de su rebaño. Para ello utilizaban moldes de queso Sumitz, fabricados con flejes de madera y una base llena de ornamentaciones geométricas talladas que funcionaban de coladores para la masa cuajada de la leche.
Esta colección está inspirada en las decoraciones geométricas de estos moldes, siendo nuestra manera de transmitir la herencia del pastor vasco a la vida cotidiana de hoy en día. Se han realizado las planchas de fieltro en húmedo de forma artesanal, tanto de las bases en lana carranzana y en merina para los diseños. Se corta a la medida necesaria para ser introducidos en la máquina de corte láser. Esta máquina es más sencilla y pequeña que la anterior. En este caso, el láser es utilizado como herramienta de corte. Una vez que tenemos nuestro diseño realizado en el programa adecuado que pueda leer la máquina, está listo para ejecutar el corte de forma precisa y rápida. El uso del láser en este trabajo supone un ahorro de tiempo y esfuerzo con un aporte de precisión en diseños complejos. La realización de las piezas se hacen una a una de forma artesanal. Obul Acoustic Panels. Es un proyecto de interiorismo desarrollado en 2019. La lana tiene las características de ser un material aislante, térmico y acústico, e ignífugo. Estas características la hacen propicia para desarrollar objetos y paneles separadores o aislantes que con un diseño eficiente pueden proporcionar a las estancias de la casa un agradable y funcional servicio. Los paneles permiten componer diferentes formatos creando singulares paisajes. El diseño se basa en la tipografía de la letra O y al mismo tiempo representa en su propia lana la figura esquemática de una oveja que está implícita en la partícula final de la palabra de ardico. Los paneles recrean nuestros paisajes campestres con sus rebaños de ovejas. Como en los casos anteriores, se realizan las planchas de lana lacha o carranzana y las de lana merina, ambas de forma artesanal con la técnica del fieltrado en húmedo. En las imágenes vemos algunas pruebas iniciales de tipografía de la letra O. Atentos a la pequeña pieza central. Estas pequeñas piezas servirán para ser utilizadas en otra obra que explicaré más adelante. En este caso utilizo el láser de sobremesa, el pequeño. Para cortar las formas que me interesan, preparo el diseño en un tamaño DIN A4, aprovechando y encajando el mayor número de piezas en el espacio. En este caso he utilizado la misma tipografía de letra O escalada en dos tamaños diferenciados. Siempre que realizo diseños intento crear un efecto de positivo y negativo que puedo emplear en otro trabajo. Y si existen desperdicios, intento que sean mínimos y reciclarlos. Conseguidas las piezas, se comienzan a colocar según el diseño preestablecido sobre la plancha de lana lacha o carranzana, dependiendo de la lana que haya elegido para realizar toda la composición. Cada letra O es trabajada hasta la mitad con la aguja de fieltrar de forma manual. Las piezas quedan superpuestas y con un ligero efecto de volumen al no estar totalmente incrustadas en la base de lana. Orígenes, Kaiku. Está concebida como obra de arte. Es una pieza realizada en 2020 y se puede decir que es un reciclaje de piezas. El contenedor de lana carranzana es un sobrante o descarte de la colección que seguidamente presentaré. Las pequeñas gotas corresponden a los centros sobrantes del trabajo anterior, las letras O cortadas con láser. Esta pieza está inspirada en el tradicional kaiku del País Vasco. El kaiku es un recipiente de madera tallada con un cierto grado de inclinación que se utilizaba antaño para recoger la leche. Se usaba calentando piedras en el fuego que luego se introducían en el kaiku lleno de leche para hacer la cuajada y el queso. Con el título Orígenes Kaiku quería además poner de relieve el verdadero recipiente de la leche, la oveja. En los procesos intento aunar técnicas y herramientas, las tradicionales como el fieltro realizado con mis manos y las digitales como el diseño y corte en láser. Buscar el equilibrio entre la tradición y lo contemporáneo, en el diseño, concepto y realización técnica. Se ha trabajado la pieza en plano con ayuda de una plantilla que se diseñó al tamaño y forma requerida. Posteriormente se ha continuado trabajando la pieza a mano en un molde realizado con impresión en 3D para dar volumen. La pieza se termina con las aplicaciones de lana merina y fieltrando a mano una a una con aguja. Artalde. Es un proyecto realizado entre 2017 y 2019 para el estudio de diseño Vallabaz, ubicado en Vizcaya, País Vasco. Artalde hace referencia al rebaño del pastor. Es un proyecto de iluminación en los que se utiliza la lana como materia prima, potenciando la textura propia de las lanas autóctonas lacha y carranzana. El contraste de una materia prima ruda, vasta y la calidez que transmite al ser iluminada evoca
paz, equilibrio, sencillez, belleza y naturaleza en los espacios donde se ubican. Junto con el estudio Bayabad se eligieron los diferentes colores y tonos de lana para trabajar, así como las escalas y métodos de trabajo. Se realizó un primer molde en 3D con el diseño ideado y a una escala pequeña, un molde de una sola pieza que dificultaba en gran medida el extraer la pieza de lana. Se pasó a realizar el diseño y la impresión del segundo molde con 3 piezas que encajaban y formaban un conjunto sólido que permitía desmoldar fácilmente la pieza de lana acabada. Este segundo molde funcionó muy bien y se decidió entonces aumentar la escala. El tercer molde es de mayor escala y cuenta con mayor número de piezas, en total 5. Se trabajó cada pieza de lana una a una, amasando a mano en plano con plantilla y posteriormente sobre el molde hasta conseguir que el fieltro estuviera bien compactado. El utilizar impresión en 3D facilitó la viabilidad del proyecto. Las piezas impresas en 3D se realizan en el mismo estudio. Se empleó un filamento rígido de PLA, por lo que no presentó dificultad de ejecución y es fácil a la hora de tener que reemplazar una pieza en caso de rotura o desgaste. Observar el proceso al trabajar la lana a lo largo de estos años en cuanto a las dificultades y los logros obtenidos han hecho cuestionarme continuamente cómo se podría mejorar manteniendo siempre la forma de trabajar artesanalmente. El creciente interés y curiosidad hacia las nuevas tecnologías me animó a presentar un proyecto en 2020 y ser seleccionada para formar parte del programa eAtelier Crafting Europe a través de Fundesarte y hoy en España. El proyecto se destina a investigar las herramientas auxiliares en los procesos de modelado artesanal del fieltro con la finalidad de mejorar aspectos de los métodos tradicionales de reservas utilizados hasta el momento. Los resultados, con impresión flexible en 3D, han sido positivos y en ellos sigo trabajando. Estos son algunos de los patrones obtenidos y de los resultados de su modelado en lana. Bueno, pues espero que haya sido ameno para vosotros. Este es el resumen de mi trabajo, muy concentrado desde el 2015. Y ahora creo que me sobra tiempo, ¿no? Sí, quería un poquito hablar más del proyecto de eAtelier, que es en lo que más involucrada estoy. A ver si puedo pasar unas diapositivas. Vale. Vale, gracias. Vale. Bueno, el proyecto realizado en eAtelier se destina a investigar las herramientas auxiliares en los procesos de modelado artesanal del fieltro con la finalidad de mejorar aspectos de los métodos tradicionales de reservas utilizados hasta este momento. La aplicación de las piezas resultantes es bastante variada, dependiendo de sus tamaños o escalados, desde joyería textil, vestimenta y complementos, hasta su aplicación en arquitectura e interiorismo. El estudio está basado en los elementos tradicionales que comúnmente se utilizan como reservas y fue un estudio intenso para llegar a la clasificación y acotarla. Lo que os traigo, voy a irlas pasando muy rápidamente, son lo que son las fichas que yo he ido elaborando para el proyecto de eAtelier. Y en esta que vemos es los métodos tradicionales que se usan para hacer esas reservas en lana y modelarlas en 3D. Mi proyecto tuvo una doble dificultad. Por un lado, necesitaba ser diseñadora de producto y al mismo tiempo artesana especializada en modelado de fieltro tridimensional, y en poco tiempo tuve que aprender el programa de 3D Rhinoceros para desarrollarlo. Ha sido un periodo bastante intenso. Y sobre todo lo que quisiera destacar es que durante un tiempo tuve que preparar lo que es la conceptualización del proyecto, qué es lo que quería conseguir con ello.
De ahí salieron una serie de premisas y que son quizás las más importantes. Era mantener el diseño con el fin de agilizar el proceso y conseguir un patrón que permita su repetición tantas veces se desee, así como su escalado. Y esto era, con los métodos tradicionales, es algo que no se puede realizar, porque una vez de que se eliminan esas reservas, el patrón se va, no se puede volver a repetir. Y también era muy importante para mí la confortabilidad aportada por los materiales con los que se iban a realizar, ya que la manipulación en el proceso de modelado del fieltro es bastante dura y quería mejorar ese trabajo. De ahí el interés por realizarlo con filamentos y materiales flexibles en impresión de 3D. Pues a ver si puedo pasaros y comentar un poquito rapidita las diapositivas. A ver. ¡Epa! Se saltó una. No sé cómo va para atrás. A ver, ¿aquí? Sí, aquí. Esto fue muy al principio, que era la forma de hacer las catalogaciones para poder desarrollar el proyecto. Y se hicieron 3, lo que yo denominé como poliedros, setas y colonias. Y al lado derecho tenemos los patrones que se hacen pero de forma manual y que no se pueden volver a repetir. Mi proyecto se basa sobre todo en el tablero de ajedrez y en el juego que este me podía dar. Aquí es un poquito muy al principio. En el estudio se hicieron maquetas a tamaño y a escala 1:1 para ver cómo funcionaban en el espacio y para idear la forma de cómo luego meter el fieltro y poderlo trabajar. Es muy matemático. A ver, la siguiente. ¿No puedo? Bueno, aquí es lo que yo os comentaba. Tuve que aprender el programa a toda marcha para poder hacer la producción, que fue bastante difícil, pero bastante gratificante por los resultados. Aquí ya estáis viendo ese diseño que hemos visto en las maquetas, pues trasladado a un programa 3D que luego ya se puede llevar a producción. No sé, esto no funciona. A ver. La siguiente. Bueno, pues durante todo el proceso, a partir de haber hecho infinitud de cálculos, siempre se nos plantearon problemas y fue principalmente por el material flexible. Es un material bastante complicado de trabajar y, bueno, a causa de ello hubo que rectificar el diseño simplemente por el material, hasta conseguir lo que estábamos buscando. Y cuando digo lo que estábamos buscando es por la tutorización y las personas de apoyo que tenía, porque yo era bastante novata en todo esto. A ver, el siguiente. ¿No va? ¿O soy yo? Ahora, bueno, más de lo mismo. A pesar... Ya os he dicho que el material flexible dio muchísimos problemas y fue bastante complicado hasta encontrar el punto. Estos son algunos de los primeros resultados de esos prototipos que se pueden replicar. Y bueno, la característica que tiene el fieltro es que es muy modelable y con un mismo diseño pues se pueden obtener desde cosas más planas hasta volúmenes. A ver, ya quedan pocas. Bueno, no sé, me he pasado algo por ahí. Bueno, creo que ya con eso tenemos bastante. Pues muchas gracias.